Hola a todos. Bien, sigamos con los derivadas. Derivadas y vamos a sacar las fórmulas estas que nos tenemos en nuestro librito ese verde, ¿no? O en las que nos da del Conamato. Y no debí de haber dicho nombres. Bueno, ojalá que no pase nada. Bien, de esas libretitas que tenemos de fórmulas, pues bueno, voy a tratar de deducir la mayoría. O más hasta que me canse. La primera vamos a hacer con la más básica, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la derivada de f de x más g de x? ¿Cómo hago esta? O más bien, esto está definido como la suma de las derivadas, ¿no? Aquí vamos a verlo más formal. Yo tengo una función que se va a llamar f de más g, o sea, la función de suma. Si recuerdan, está definida como la suma de dos funciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la derivada de esta si está definida así, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la derivada? La derivada f más g' de x, ¿no? Entonces, la pregunta. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Recuerden que estamos tratando de sacar la derivada de la función suma, o sea, del resultado de haber sumado dos funciones. Entonces, pues bueno, queremos sacar la derivada y vamos a hacerlo puntual, en el punto A. A este A, pues obviamente debe estar el dominio de ambas funciones para que funcione. Eso escucha raro, pero bueno. Pues ponemos, ¿no?, la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f más g evaluado en a más h menos f más g evaluado en a, todo esto dividido entre h. Recuerden que esta es la definición que tenemos de suma de funciones. Y bueno, pues sustituimos la definición de la suma de funciones, que en realidad no sería más que f evaluado en a más h más g evaluado en a más h menos f de a menos g de a entre h. El límite cuando h tiende a 0. Y fíjense, ahora lo que podemos hacer es agrupar estos términos, ¿no? Este término con el que tiene f y este término con este que está acá, ¿no? Y la h, como sabemos, lo podemos reescribir y podemos ponerlo de la siguiente manera: f de más h menos f de a entre h más g de a más h menos g de a entre h. Entonces ya ven, tenemos aquí, vamos a poner aquí un paréntesis nomás para que se vea que estoy sacando el límite de ambas. Pero ambas de estas dos, ¿qué? Bueno, puedo separar los límites, ¿no? Porque sabemos que el límite de la suma de los límites es el límite de las sumas. Entonces el límite cuando h tiende a 0. De estos son nuestros teoremas de límites. De más a entre h más el límite cuando h tiende a 0 de g de a más h menos g de a entre h. Entonces, bien, algo que faltó decir es que este es un teorema. Bueno, aquí lo hice como muy rápido. Vamos para el teorema. Entonces debe tener como ciertas hipótesis, ¿no? La hipótesis principal, las hipótesis principales es que existe f' de a y y g' de a. Es decir, f es derivable en a como g es derivable en a también. Entonces, si ambas son derivables en a, entonces existirá la derivada de la suma. Eso es lo que había que poner en general, pero bueno, creo que me quedó medio feo. Entonces, estos límites, si se dan cuenta, pues esto no es más que la definición de la derivada de f en a, y esta es la derivada de g en a. Y como ambas existen, entonces estos límites existen. Por eso también los pudimos haber separado. Entonces ya obtengo eso, ¿no? Entonces la derivada de la suma es la derivada de las sumas, ¿no? O sea, aquí lo que quiero decir es que si yo tengo una suma y quiero derivar esto, pues no es otra cosa más que derivar cada término. Y ya, que es lo que sabemos, ¿no? Entonces vamos a poner eso, ¿no? Aquí abajito. Si tengo f más g' es igual a f' más g'. Vamos a ponerlo así como que creo que así vienen en los librillos estos. Aquí tengo un libro, no tengo ningún libro. Bien, teorema otro. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribirlo bien. Sean f y g funciones derivables en a. Entonces, f por g, la función f por g, es derivable en a y
su derivada está dada por lo siguiente. Es igual a f de x derivada por g de x más f de x por g' derivada. Bueno, g derivada. Ajá, demostración. Esto es lo que debe haber escrito en el pasado, pero bueno, me entendieron, que es lo importante. O eso espero. Entonces ahora lo que quiero sacar es la derivada de la multiplicación. Entonces entiendan que otra vez lo que quiero es derivar esto, lo hacemos puntual sobre a y después, bueno, sacamos esto, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f por g de a más h menos f por g evaluado en a, todo dividido entre h, ¿vale? Entonces, ahora sustituimos la definición que tenemos de multiplicación de funciones, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí antes para que lo recuerden, lo voy a poner en azul. Si tengo que dos funciones, bueno, esto está definido como f evaluado en x por g evaluado en x, ¿vale? Entonces, de esto ya podemos sustituir aquí directamente que esto significa f evaluado en a más h por g en a más h menos f de a por g de a entre h. ¿Ok? Y aquí algo parecido a lo que hemos hecho de límites anteriores. Es que yo quisiera separar estos dos términos. Si recuerdan, cuando sacamos lo de los límites, de que ver que la multiplicación de los límites es bueno, eso, ¿no? Que la multiplicación de los límites es el límite es la multiplicación de los límites. Bueno, si se acuerdan, habíamos sumado por un factor importante para poder separar esto que se están multiplicando. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Yo quiero separar f y g, ¿no? Porque quiero encontrar el límite en función de las funciones f y g, pero aquí como están multiplicadas, como que no puedo aplicar nada. Sin embargo, vamos a utilizar la técnica que hace un tiempo usamos, que es la siguiente. Es la siguiente. Voy a sumar un término, bueno, en este caso voy a restar un término de tal suerte que pueda factorizar f, ajá, y g lo pueda poner con otro término que me ayude. En este caso, fíjense que lo que voy a hacer, si quiero factorizar este f, pues lo tengo que poner, ¿no? F de a más h. Multiplicando por algo que me ayude con para que se convierta en el límite. Si tengo g de a más h, el otro término que me haría falta sería g evaluado en a. ¿Sí ven? Ojalá se haya entendido un poco la idea. Lo que quiero es factorizar y que quede g de a más h menos g de a. Para ello tengo que agregar este término, ¿no? Pero como puedo sumarle cosas así al azar, entonces si se lo sumo, lo tengo que, si se lo resto, lo tengo que sumar. Este signo también fue para que ayude con eso, ¿no? De que este término, pues ya quede como g de a más h menos g de a, que es la definición del límite. Entonces si se lo resto, entonces lo tengo que sumar. Entonces f de a más h por g de a, y pongo el otro término, ¿no? El otro término sería menos f de a por g de a. Y todo esto pues dividido entre h. Ahí está. Ajá. Y hacemos lo que les estoy contando. Factorizo ambos términos para que me vaya quedando así como yo lo necesito. Esto quedaría f de a más h por... Y aquí vamos a poner... vamos a separar esta h en... Bueno, vamos a primero a factorizar estos términos, ¿no? Esto quedaría multiplicado por g de a más h menos g de a. Ajá. Se dan cuenta como que ya va tomando forma de límite esto. De derivada, perdón. Con este. Más. Y ahora, este término que acabo de sumarle para que se compense con este. ¿Cómo puedo factorizarlo con este otro término? Fíjense que lo que tengo es g de a. Entonces factorizo g de a. Y esto pues multiplicaría a f de a más h menos f de a. Que fíjense que ya también tiene la forma de la derivada, ¿no? De f. Y todo esto dividido entre h. Como es una suma, lo puedo separar en lo siguiente. Ya puede tomar la siguiente forma, que sería f de a más h por, y lo voy a escribir g de a más h menos g de a, todo esto entre h. Y aquí voy a poner unos paréntesis así gigantes, pero mejor en llave. Así.
Fíjense que queda esto. Más g de a por, aquí otros paréntesis, f de a más h menos f de a, todo esto dividido entre h. Entonces, si se dan cuenta, estos términos de aquí ya se parecen mucho a las derivadas. Lo único que hace falta es el límite, ¿no? Pero como este límite está aplicado a todo esto, entonces recuerden que la suma de los límites es, la límite de la suma es la suma de los límites. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h por g de a más h menos g de a entre h más el límite cuando h tiende a 0 de g de a por f de a más h menos f de a entre h. Bien, y ahora cuando estoy multiplicando, el límite es la multiplicación de los límites, ¿no? Entonces esto se escribe como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h por el límite cuando h tiende a 0 de g de a más h menos g de a entre h. Y ya se dan cuenta, ya es la derivada. Más, y hacemos lo mismo aquí, el límite cuando h tiende a 0 de g de a por el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Y bien, pues ya tenemos las formas perfectas, ¿no? Este límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, fíjense que h, como vamos a tomar que todo esto es continuo, entonces nada sería h evaluado en 0, ¿no? Entonces esto me quedaría como f de a, este pedazo que está aquí. Por el límite cuando h tiende a 0 de todo este pedazo, que ya sabemos que es la derivada, entonces esto quedaría g' de a. Más el límite cuando h tiende a 0 de g de a, como esto no depende de h, pues esto es una función constante, entonces sería g de a. Y este límite es la derivada con respecto de f. Entonces, si se dan cuenta, obtenemos lo que... Bueno, me salió al revés porque el término que le sumé, como que sumé primero el de g. Pero bueno, lo podemos poner, finalmente, como que la derivada de la multiplicación es igual a la derivada del primero, esto lo puedo pasar por allá, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Vale? Ya tenemos nuestra segunda fórmula. Bien, para la tercera fórmula, si recuerdan, era un poco tediosa. Era de que, lo voy a poner aquí con las u's, no se acuerdan, u entre b es igual a b cuadrada de u' de b menos b' u o algo así. ¿Se acuerdan, vale? Entonces era como la derivada de la división. Pero para hacer la derivada de la división en realidad necesitamos sacar primero como que se parece mucho a la de la multiplicación, pero lo que hay que sacar es lo siguiente. Sea f una función derivable en a y que f de x no sea 0 y que f de a tampoco sea 0 y que el límite pues no sea 0, ¿no? Bueno, que no sea 0 nunca. Entonces existe la derivada de 1 entre f, o sea, la derivada del cociente de 1 entre f. Bueno, de la función 1 entre f, que ahorita le escribo cómo está definida, 1 entre f. Y tiene alguna forma que no recuerdo ahorita. Pero bueno, no importa, ahorita la ponemos al final porque ahorita obtenemos cuál es. Lo importante es demostrar que esta cosa existe. Que si yo tengo una función, entonces la derivada del cociente de este 1 entre f también existe. Entonces aquí vamos a poner, ¿no? Recordemos, vamos a ponerlo en azul. Aquí recordemos que 1 entre f es igual a 1 entre f de x. Pues necesitamos que esta f de x no sea 0. O sea, esta es una nueva función que se llama 1 entre f de x, que está definida como lo que sea que hayas evaluado en f, en x lo divides. Pues espero que se haya entendido también eso. Entonces, bueno, ahora quiero encontrar en realidad quiero encontrar la derivada de esta función en a. Pues ya sabemos, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de 1 entre f de a más h menos
1 entre f evaluado en a, todo esto dividido entre h. Y bueno, pues así ya le seguimos, ¿no? El límite cuando h tiende a 0. Ya ponemos esta definición que sería 1 evaluado entre f de a más h menos 1 entre f de a. En realidad estamos sacando como el cociente, digo la división de h. Bien, ahora esto como que se parece a algo, pero no sabemos a qué, ¿no? Está todo muy extraño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, siempre que yo veo fracciones, pues las hago, ¿no? Esta fracción, por ejemplo. Pues ya hago esa fracción primero, ¿no? Y después me pregunto qué pasa. Entonces esto, pues sería multiplicar esto para que dé f de a más h por f de a. Ajá. Y luego este por este, f de a menos f de a más h. Luego hago la del sándwich con esta cosa. Y esto me quedaría... vamos a ponerlo acá abajo. Me quedaría como el límite cuando h tiende a 0. Y esto quedaría al revés, ¿no? ¿Cómo era el del sándwich? Bueno, quién sabe, pero esto es esto, ¿no? F de A menos F de A más H entre H de F de A más H por F de A. Sí, ¿no? Así. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, ahí apliqué la ley del sándwich y me queda este término. ¿Ok? Ahora fíjense. ¿Esto se parece a algo? No, ¿no? Como que no tiene forma de nada. Esto es muy extraño. Bien, este pedazo, si se dan cuenta, se parece mucho a la de la derivada, solo que está al revés. Entonces vamos a ponerle un menos, ¿no? Bueno, o sea, vamos a multiplicarlo por menos, o factorizar un menos, como quieran verlo. Entonces esto sería menos el límite cuando h tiende a 0, y aquí ya lo cambio, ¿no? Porque acabo de factorizar ese menos. Menos f de a. Y esto está dividido entre estos dos términos, pues los voy a escribir así como h por 1 entre f de a más h por f de a. Y entonces así ya tiene más la forma, o más bien tiene exactamente la forma que yo quiero. El límite de este producto, ¿no? De este producto de estas dos funciones. Pero el primero, bueno, lo voy a escribir primero. Entonces es el menos el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Por el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre f de a más h menos f de a. No, perdón. Ok, entonces hago este límite, y este límite ya sabemos que es la derivada de f en a. Y pues estas son funciones continuas, entonces lo único que estoy haciendo es sustituir h en este cuando vale 0, ¿no? Entonces pues nada, sería sustituirlo. Sería por 1 entre f de a por f de a, que sería el cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo así para que quede más o menos. Por lo tanto, fíjense que la derivada, vamos a poner aquí un por lo tanto, la derivada de 1 entre f, la derivada de eso entre a, está dado por lo siguiente, menos la derivada de la función inicial, en este caso f, entre f de a al cuadrado. Y fíjense que esto te parece mucho a ya las fórmulas que habíamos dicho, ¿no? Si sustituyo todo esto para que quede con la x, nada más para que pues quede como la función, ¿no? F de x, todo esto al cuadrado. Si lo pongo así, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Ahora puedo enfocarme en g de x entre 1 entre f de x. La derivada de esto. Pero esto, si lo ven, sería la derivada de g de x por 1 entre f de x, ¿no? Ok. Bien. Recuerden que eso de las fracciones, pues nada más están definidas. Están definidas. Las fracciones en realidad es la multiplicación de los inversos. Bueno. Entonces esta es la multiplicación de estas dos funciones. Entonces queda la derivada de la primera de x por la función esta que no le hago nada, ¿no? Más la primera que no le hago nada, por la derivada de 1 en f. Y esta es la que acabamos de calcular. Y entonces esto es igual a g' de x entre f de x, lo voy a poner así para que quede un poquito mejor, más g de x
por la derivada de 1 entre f, pero eso sabemos que es lo que tenemos aquí. Vamos a ponerlo con menos f de x entre f de x al cuadrado. Vamos a poner aquí más paréntesis para que no nos confundamos. Si yo hago todo esto, fíjense que quedaría como g de x, g' de x, menos ¿qué? G de x. Aquí me falta una derivada, ¿no? Si no, aquí fíjense, está. Me olvidó copiarlo. G de x por f de x, f' de x. Esto entre f de x al cuadrado. Y aquí hay una f de x. Ahora quiero sumar estas fracciones. Entonces esto me quedaría f de x como denominador al cuadrado. Y aquí quedaría g' de x por f de x menos g de x por f' de x. Y recuerden que lo que estamos calculando es la derivada de g de x prima, no, maldición, g de x entre f de x prima. Y si se dan cuenta, tiene la forma que les había contado, ¿no? Si recuerdan, la de u entre b prima es igual a la derivada del de arriba, ¿no? Primero por la del de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo dividido entre b cuadrada. Y si se dan cuenta es la misma. Sí, en este caso u vale g y b vale f. Entonces ya lo tenemos perfecto, ¿no? Esto se me hace, pues ya, ¿no? Que tenemos la fórmula de la división. En realidad, la fórmula de la división está más enfrascada en encontrar la derivada del inverso multiplicativo de f, ¿no? En realidad. Así que bueno, el último sería la de la composición de funciones. Y fíjense que los temas son muy sencillos, ¿no? Porque como que ya los conocemos, en realidad nada más es como reír descubriendo cosas, ¿no? Así que bueno, por el momento ya va a ser todo. La siguiente va a ser la composición de funciones. Y a lo mejor ya, no lo sé. Hay todavía un tema muy importante que se llama serie de Taylor. Que me gustaría exponerlo. Sin embargo, es medio complicado. A veces digo, bueno, no tiene caso. Y aparte casi no se usa. Pero bueno, yo creo que sí. Espero estén bien.